Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase correspondiente a la semana número 2 del curso de Economía. Bienvenidos a el curso de Economía. En esta semana vamos a ver un modelo interesante. El modelo es frontera de posibilidades de producción. Vamos a ir incorporando a través de este modelo el conocimiento de algunos conceptos económicos importantes que nos van a ayudar también a interpretar lo que es la oferta y demanda que viene después de esta clase. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a reconocer el funcionamiento del modelo de frontera de posibilidades de producción y también reconocerás la importancia de los modelos económicos dentro de la interpretación económica. Vamos de frente con el tema en sí. ¿Qué es un modelo económico? Fíjense, para lograr estudiar la sociedad y los fenómenos económicos es importante simplificar el estudio de las variables. Entonces, para ello, la economía hace ciertos supuestos, genera ciertos supuestos. Por ejemplo, si vamos a estudiar los precios y las cantidades de un determinado producto, es importante de que únicamente nos centremos en la cantidad y el precio de ese determinado producto. Y de poco en poco incluimos qué es lo que pasa con los bienes sustitutos. Después vemos qué es lo que sucede con la competencia, para luego advertir el impacto de los impuestos sobre este producto. Y después vamos ampliando el panorama de este estudio de poco en poco hasta llegar a estudiar toda la realidad que va a vincular al producto que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir paso a paso. ¿Qué hace la economía? La economía, para estudiar fenómenos propios del ámbito social, tiene que simplificar la realidad. Entonces, ¿qué es un modelo? Un modelo es una versión simplificada de la realidad, que necesariamente va a contener variables. Y estas variables pueden ser expresadas gráficamente. Una de las características importantes de la economía es que puede graficar la realidad a través de algunas representaciones matemáticas, como vamos a ver en este modelo de frontera de posibilidades de producción. ¿Correcto? Entonces, desde ahí, desde la explicación del modelo, ya tienes tú la primera fija del examen. Ya vamos a ir dando todas las fijas del examen, así es que quien está en la videoclase, además de aprender economía, lógicamente si aprendes economía, tienes que aprobar el curso. Entonces, la intención es que todos los conceptos que vamos a vertir a continuación estén en ti. Y no solamente para que los tengas ahí de memoria, sino para que utilices, le des empleo útil a lo que vamos a aprender. Hemos dejado en la clase pasada los principios económicos. Entonces vamos a hacer un ligero repaso de lo último que vimos en la clase anterior. Uno de los principios importantes de la economía tiene que ver con el comercio. Pero ¿cuándo existe comercio? El comercio se da bajo tres aspectos esenciales. El primero, la persona que va a producir tiene que estar especializada. Lógicamente, el que produce celulares se especializa en esa producción. El que produce panes, del mismo modo, el agricultor también. Entonces, cada quien tiene que hacerse dueño del conocimiento de lo que va a significar después su proceso productivo. Segundo punto, dado que estás especializado, ya no vas a estar desperdiciando los recursos. Por lo tanto, la especialización nos conduce a la eficiencia. Y en esa eficiencia producimos más. Al producir más, podemos generar excedentes. Son los excedentes los que entran en el ámbito del comercio internacional. Pero en el comercio internacional es importante tener un medio de cambio aceptado por todos. En 1944, fíjense ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando se sabía que Estados Unidos era el ganador de la guerra, el dólar ingresa al ámbito internacional como la moneda aceptada en todos los confines del mundo. Por lo tanto,
el dólar se convierte en la moneda de tránsito internacional. Hasta el día de hoy mantiene ese liderazgo. Entonces, todos han aceptado esta moneda y la mayoría de las operaciones de comercio internacional se hacen en esta moneda. Aprovecho la oportunidad para decirte un aspecto importante. El comercio internacional tiene dos partes esenciales. La primera es la que todos conocen y muchas personas se refieren a ello. Exportaciones, importaciones, venta y compras en el ámbito internacional. Ese es uno de los lados del comercio internacional. El comercio internacional tiene otro lado importante. A algunos de ustedes les puede interesar, se pueden especializar en ello y les digo que van a estar muy bien ubicados en el ámbito de los negocios, si es que ustedes se animan a ingresar a lo que son las finanzas internacionales. Es decir, imaginen ustedes la labor de un banco dentro de un país. Ahora imaginen la labor de ese banco en el ámbito internacional. Entre los bancos hacen transacciones de país a país. Los flujos de capital son enormes. El dinero se desplaza de un país a otro a través de garantías, a través de documentos, a través de cartas fianza. Ahora está de moda, ¿no? Hablar de esos temas. Entonces, ahí está la otra parte importante de lo que es el ámbito internacional de las relaciones económicas, que son las finanzas internacionales. Ahora, acá viene otra fija del examen. Mira, a cada rato vamos a dar las fijas del examen. La empresa, para producir, tiene una base. Y todas las empresas, todos los aspectos productivos, pasan por obtener el uso de estos factores. Estos factores son tierra, que representa todo lo que ha provenido de la naturaleza. Trabajo, que es el ámbito transformador. Capital, que es la acumulación de dinero para ser reinvertido y obtener a partir de la reinversión un conjunto de maquinarias que transforman las actividades productivas. Hoy en día hablamos también de dos factores más. Uno que es la tecnología, producto de la investigación y la innovación, y el conocimiento. ¿Correcto? Entonces, tenemos estos factores productivos. Sin embargo, los factores productivos clásicos con los que la economía explica cómo se mueve el mundo son estos de acá, estos tres. Acuérdate bien, por favor, los factores productivos entonces son tierra, trabajo y capital. Y la tecnología proviene de la experiencia en el trabajo y lógicamente de la implementación de un conjunto de innovaciones. Por lo tanto, el trabajo, fíjense ustedes, es el elemento transformador, pero también gracias al trabajo y el análisis de cómo se trabaja y cómo se hacen las cosas, a partir de ahí nace también el conocimiento como parte de lo que es el factor importante en el desarrollo económico. Por lo tanto, tenemos estos factores productivos. Todas las empresas los requieren y todas las empresas los utilizan al momento de producir. Las decisiones de los agentes económicos. Nosotros decidimos finalmente frente a precios. Si el precio es alto, decidimos no comprar. Y si el precio es bajo, decidimos comprar. Ahí encontramos una relación económica que vamos a ver posteriormente, pero ya te doy ahí un avance, ya un adelanto de lo que va a ser en las siguientes clases de la próxima semana, la oferta y la demanda. Decimos que la demanda tiene pendiente negativa. ¿Pero por qué decimos que la demanda tiene pendiente negativa? Miren, la demanda se define, es un modelo económico, una representación de la realidad, y se define con dos variables. Las variables de la oferta y la demanda son precio y cantidad. Y para hacerlo muy sencillo, la demanda funciona de este modo. Primero, incluye lo que piensa el consumidor, ¿correcto? La demanda incorpora lo que piensa el consumidor. Cada vez que hablemos de la demanda, te pones en la mente del consumidor. ¿Y cómo piensa el consumidor? El consumidor dice,
Si el precio está alto, la pregunta es, ¿compro más o compro menos? Si el precio está alto, entonces compro. A ver, ¿qué me dicen mis amigos? Cuando el precio de algún producto está alto, ¿lo compras más o lo compras menos? Entonces, ¿lo compramos menos o más? Y esa es la fija del examen. Esa es la fija del examen, ¿ah? Entonces, cuando un precio es alto, tú compras menos. Y cuando el precio es bajo, compras más. Entonces, conclusión. Si es que una variable sube, la otra baja. Por ello decimos que la demanda tiene pendiente negativa. En la próxima clase vamos a ver gráficamente ese fenómeno. Entonces, la demanda tiene pendiente negativa porque los consumidores tenemos un tipo de comportamiento. Cuando los precios suben, dejamos de comprar algunos productos, ¿correcto? Y cuando el precio baja, compramos un poco más, aprovechamos ese instante, ¿correcto? Ahora, ¿qué efecto tienen los precios en la economía? Los precios nos dicen, nos transmiten la información sobre qué interesa producir y qué interesa comprar. Entonces, el precio nos dice, en principio, qué producto es escaso. Si la producción no ha sido buena y el producto fruta X está escaso en el mercado, ¿cuesta más o cuesta menos? Si el producto está escaso en el mercado, ¿cuesta más o cuesta menos? Cuesta más. Entonces, ¿qué dice el precio? El precio nos dice cuáles son los elementos que están en escasez. Y por lo general, los elementos, los bienes y servicios que son escasos, son más caros. Y los bienes más abundantes son más baratos. El precio también, pero me transmite alguna consideración sobre la calidad o cualidad de los bienes. Entonces, a más calidad, más caro, porque la calidad siempre cuesta un poco más. A menor calidad, el precio desciende. Por lo tanto, los precios, fíjense ustedes, después de ser un número que nos anuncia cuánto tenemos que dejar al productor para obtener un producto, el precio transmite algunos elementos esenciales que caracterizan a la economía. Un principio económico importante está vinculado a las fallas de mercado. Ningún mercado es totalmente perfecto. Los mercados tienen fallas. Una falla del mercado también se denomina corrupción, que es parte de una externalidad. Fíjense lo que está pasando en el Perú. Actos de corrupción de enorme importancia van a afectar el ámbito productivo. Finalmente, esa es una externalidad. Lo que hacen otras personas, cómo finalmente nos afecta, nos puede afectar a todos. Y más a ciertos lugares donde la externalidad, estos costos externos que se generan por las acciones de una persona o una empresa que genera perjuicio o bienestar a otras, en este caso perjuicios, ¿no? Entonces ahí estamos frente a un tema de externalidades. ¿Qué son externalidades entonces? Son los impactos de las decisiones de otras personas. Entonces estos señores entraron en actos de corrupción, finalmente se están afectando proyectos importantes que iban a dinamizar la economía en nuestro Perú, por lo tanto, ¿quién está asumiendo ese costo? ¿Quién asume la pérdida? El poblador, la persona que iba a recibir un servicio, el país que deja de avanzar económicamente, el que iba a recibir un trabajo de un proyecto que ya se estaba moviendo. Por lo tanto, fíjense ustedes, esa es una externalidad. Y las externalidades son fallas de mercado. La pregunta es, ¿y frente a una externalidad, quién tiene que actuar? Frente a las externalidades, quien debe actuar es el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación en el ámbito económico no intervenir en la economía, pero sí, fíjense ustedes, no interviene en la economía porque no manipula los precios, pero sí tiene una labor de control y tiene una labor importante de prever que el mercado funcione
adecuadamente. Por lo tanto, el Estado va regulando el cómo funciona el juego de la oferta y la demanda. Cuando una empresa se hace la muy poderosa en todo un país, también nos va a entregar situaciones difíciles. Por lo tanto, ahí va a fallar el mercado. Estamos hablando de la existencia de monopolios. Y el otro modo en que el Estado aparece dentro de las fallas de mercado son los bienes públicos y recursos comunes. Por si acaso, de este tema vamos a ver más adelante, en la semana 6 o 7, el tema de fallas de mercado. ¿Y de qué depende el nivel de vida de un país? El nivel de vida de un país depende nada más y nada menos que de su productividad. ¿Y qué es la productividad? La cantidad de productos que la mano de obra puede entregar al mercado en un determinado tiempo. Entonces, Estados Unidos tiene una productividad alta, que es 5 veces más que la productividad peruana. Pero ¿por qué Estados Unidos tiene una productividad mayor que la del Perú, más o menos en 5 veces más? ¿Por qué? Porque ellos tienen máquinas enormes, tienen tecnología y tienen un avance notable en la parte industrial. Esa es la gran diferencia. Y de repente la principal es porque ellos han desarrollado más innovación, más tecnología y mucho más investigación desde sus colegios y desde sus universidades, que se transforman como aportes a la vida real. A ver, pregunta, en el Perú, ¿cuántas tesis han visto ustedes, tesis de universidades, que se transformen en contribuciones notables a la vida real? A ver, ¿cuántas? Muchas de ellas, creo, muchas de las tesis que se sustentan todos los años, los jóvenes que salen de las universidades, están dirigidas solamente a obtener el título, ¿no? El título académico, pero no se hacen desde estas tesis proyectos importantes para lograr un avance en la producción, cosa distinta a lo que sucede en Corea del Sur, que es otro país que también le ha dado mucha importancia a la innovación y al desarrollo justamente de las investigaciones, donde algunos jovencitos se gradúan y hacen unas tesis de más o menos unas 20, 25 hojas, donde está descrito cómo debe ser el sistema de suspensión de un auto. Y esa tesis es comprada por una empresa como Kia y finalmente se incorpora a los autos que esta empresa va a producir. O aquella señorita, una jovencita en Estados Unidos, cuya tesis ha sido ¿cómo hacemos para cargar un celular en 5 minutos? Entonces imagínate, en algún momento quieres cargar el celular, está totalmente descargado, lo conectamos y tenemos que esperar una media hora para que comience a tener algo de batería. Imagínate que en vez de un celular tienes un auto eléctrico. Iremos de viaje por ahí y vamos al grifo a tomar energía y tienes que conectar el auto y conectas el auto eléctrico y te das con la sorpresa de que va a cargar en cuestión de 3 horas y tienes que estar esperando a que cargue el auto eléctrico. Bueno, así no funcionan las cosas, por lo tanto esta señorita ha inventado, ya tiene un perfil, hay un elemento que ha inventado esta señorita que carga un celular en menos de 2 minutos. Por lo tanto un auto lo puede abastecerlo, ¿no? La batería que tiene el auto, en un tiempo récord. Entonces, ese tipo de investigaciones son las que finalmente le dan mucho dinero a quien ha investigado y generan notables avances en el ámbito de la productividad. Mientras un país no piense de ese modo, lamentablemente poco tenemos por avanzar. Entonces, la productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de tiempo. ¿Y qué es la inflación? La inflación es la elevación constante de los precios. ¿Pero por qué ocurre, por ejemplo, la inflación en Venezuela? La inflación en Venezuela está ocurriendo porque el Estado venezolano se ha gastado el dinero que tenían los venezolanos como reserva y el Estado ya no puede pagar sueldos, ya no tiene dinero. Entonces, ¿qué hace el Estado? Sin que la producción aumente, sin que la producción venezolana aumente, comienza a emitir dinero. Cuando la producción no tiene
un respaldo, perdón, cuando la moneda no tiene un respaldo en la producción, cuando la moneda no tiene un respaldo en la producción, se genera una elevación constante de precios y finalmente la inflación enorme que viene a continuación empobrece a los más pobres y finalmente generan más recursos aquellos que tienen prácticamente los bienes de consumo masivo. Por lo tanto, muchos empresarios se fortalecen con la inflación, le sacan mucha ventaja, mientras que los pobres que no tienen nada que invertir, nada que ganar, ellos son los que terminan siendo más pobres a través de la elevación de estos precios causados porque la emisión de dinero no tiene un respaldo sólido en la producción. Entonces, Adam Smith siempre decía, ¿no? La riqueza de las naciones. ¿Dónde está la riqueza de las naciones? Adam Smith decía, la riqueza de las naciones está en la producción. Entonces, país que produce, país que tiene riqueza. Entonces, producimos, imaginen ustedes, 1000 toneladas de alimentos. Esas 1000 toneladas de alimentos tienen que tener al lado una cantidad de dinero para que puedan ser comercializadas. Por lo tanto, ¿cómo crece un país? Crece la producción y crece la posibilidad de emitir moneda de ese país. Por lo tanto, nuestros billetes, ¿en qué están respaldados? Los billetes y monedas de una economía se respaldan en la producción. Y cuando existe un desajuste entre lo que se produce con lo que se tiene impreso en billetes, inmediatamente se genera este fenómeno inflacionario. ¿Y la inflación y el desempleo tienen una relación? Sí, es una relación negativa. Cuando la inflación baja, el desempleo sube. Y cuando el desempleo sube, la inflación baja. Entonces hay una contradicción. Si todo fuera en una sola dirección, estaríamos pues siempre en el lado beneficioso de la economía. Y esto no es así. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces controlamos la inflación, pero justamente para controlar la inflación generas un poco de desempleo. Y si quieres generar empleo, a veces la variable económica que se afecta es la elevación de los precios. Por lo tanto, hay una relación que denominamos en economía curva de Phillips, que en el corto plazo funciona de este modo. Si bajas la inflación, puede ser que generes desempleo. Y si luchas contra el desempleo, puede ser que generes inflación. China es un país que ha generado tasas de inflación del 10%, del 9%, sin embargo, ha conseguido altas tasas de crecimiento económico a través de una lucha incesante contra el desempleo. ¿Y existen algunos modos de producir? ¿Existen sistemas de asignación de recursos? Claro que sí. Entonces, tenemos dos modelos grandes de interpretación de la economía. Uno de los modelos es el sistema autoritario y el otro sistema es el de mercado. ¿Por qué se dice al sistema comunista, socialista, por qué le decimos autoridad? Porque aquí el Estado determina qué se compra, qué se produce, cómo se viste la gente, qué come la gente, el Estado decide. Entonces, es un poco difícil entrar en un sistema de autoridad porque este sistema avanza a través de lo que conocimos como los sentidos de planificación. Entonces hay un sentido de planeamiento, hay un sentido acá de planeamiento en el lado de que el Estado planifica qué se consume y qué se produce. El Estado determina dónde pone el dinero y cuáles son las empresas que van a fortalecerse dentro de este Estado. Mientras que el otro sistema, el sistema de mercado, todo lo deja libre. El que quiere, invierte. El que quiere comprar, que compre. El que quiere vender, que venda. Entonces, finalmente los precios y las cantidades quedan en libertad. ¿Saben cuál es la gran dificultad? La gran dificultad es el extremo. El extremo socialista, el extremo comunista es de lo peor, porque llega a revoluciones, llega a impactos ideológicos terribles que terminan por destruir la sociedad y terminan finalmente repartiendo pobreza para todos por igual. Entonces, un sistema de autoridad, un sistema comunista, un sistema socialista, hemos apreciado la evidencia empírica
existente en el mundo nos da la señal de que ha sido un modelo que no conduce al crecimiento, que no conduce al beneficio de la población. Y el sistema de mercado puede ser bueno, pero deja de ser bueno cuando está demasiado a la derecha, es decir, el ultra sistema de mercado, donde el capitalista no tiene control de nada y hace lo que le da la gana, y es una persona que invierte muy bien, pero es un abusivo con sus trabajadores. Por lo tanto, ahí viene la pregunta del examen, el sistema peruano actual, el sistema económico peruano, toma un poco del socialismo y toma un poco de lo que es este sistema de mercado. Y hoy en día hablamos de una economía social de mercado. Una economía social de mercado se rige por la libre oferta y la demanda. Muy bien, pero por otro lado, esta economía garantiza a los empleados, garantiza a los trabajadores cierto respaldo a través de ciertos programas sociales importantes. Ejemplo, tener, ustedes saben, vacaciones, estar en un seguro, el día que se enferman tienen estos señores también la posibilidad de mejorar su estatus de vida a través de un conjunto de elementos que van a justamente ayudar al trabajador en un nivel de asistencia. Por lo tanto, el Perú está equilibrado, no es ni de un sistema ni de otro, pero estamos en el medio de ambas propuestas. Por lo tanto, somos una economía mixta que funciona con ambos sentidos. Un modelo económico puede ser microeconómico o macroeconómico. Entonces, la economía, para poder estudiar la realidad económica, tiene dos posibilidades: la macroeconomía y la microeconomía. En este curso, en el curso que estamos llevando actualmente, nos estamos centrando más en el análisis microeconómico. ¿Qué quiere decir el análisis microeconómico? Imaginen ustedes un gran bosque donde hay muchos árboles. El análisis microeconómico toma un árbol y lo analiza. Y el sistema macroeconómico analiza todo el bosque en su conjunto. Por lo tanto, cuando analizamos a una empresa, estamos en el campo microeconómico. Analizamos a un banco, estamos en el aspecto microeconómico. Y una pregunta, si analizamos a una transnacional, ¿estaremos entonces en el aspecto micro o macroeconómico? Si analizamos a una transnacional, la transnacional estará en el análisis microeconómico. ¿Por qué? Porque es una empresa. Si bien es cierto, tiene relaciones en todo el mundo, tiene brazos, es un pulpo enorme, sí, pero está dentro del aspecto microeconómico. Entonces, cuando analizamos la macroeconomía es cuánto producen todos los peruanos, cuánto produce de empleo el Perú y cuánto produce de empleo Estados Unidos, es decir, a todo un país en su conjunto. La macroeconomía analiza al todo. Entonces, pregunta, país que quiere avanzar, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer un país que quiere realmente avanzar económicamente? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué tiene que hacer un país si quiere avanzar económicamente? ¿Qué tiene que incrementar? ¿Qué tiene que incrementar? La producción. Entonces, la única manera, correcto, Jesús, para progresar es primero aumentar la producción. Porque si aumentas la producción, alguien va a producir. Lógicamente, ¿no? Si de producir 1000 tarros de leche, ahora vamos a producir 2000 tarros de leche, esto va a generar empleo. Y cuando las personas tienen empleo, acaba el mes y tienen rentas. Por lo tanto pagaron ya. Fin de mes, pagaron, correcto, la gente se muestra más alegre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando aumenta la renta, ya tienen dinero, vamos a gastar y aumenta el consumo. Y algunas personas no consumen todo lo que han ganado, no se gastan todo el dinero, una parte
ahorran. Y hay muchos de los peruanos que tienen muy buenas decisiones e invierten. Entonces, este es un modelo económico. Si aumentas la producción, generas empleo. Al aumentar el empleo, generas rentas, que son los ingresos económicos. Esto genera consumo, ahorro e inversión. Y es la inversión que te aumenta la productividad, como dice Alberto, como dice Jesús. Entonces, ¿cómo aumentamos la productividad? ¿Cómo hacemos para de estar produciendo? Imaginen ustedes tienen una fábrica y en esa fábrica todos los días producen 10.000 del producto ABC. Entonces todos los días producimos 10.000 del producto ABC. Pensamos y decimos, ¿cómo hacemos para producir a partir de mañana 12.000? Estamos produciendo 10.000. ¿Cómo llegamos a 12.000 en el mismo día? La única manera es invertir en una máquina más grande, en una innovación tecnológica. Por lo tanto, la innovación es la que te lleva a incrementar la productividad. Pero el mundo se mueve con precios y el mundo se mueve con dinero. Por lo tanto, el dinero, como decíamos anteriormente, el dinero es un reflejo de la producción. Si aumenta la producción, emite dinero. Y si emitimos dinero cuando aumentó la producción, por lo tanto los precios están equilibrados, no hay inflación. Y esto nos lleva al crecimiento económico. Este análisis que estamos mostrando aquí de manera tan simple, este es un análisis macroeconómico, porque habla no de una empresa, habla de todo el Perú como lugar donde se produce. Y no estamos diciendo que produce la empresa A o la empresa B. Decimos cuánto produce el Perú. ¿Y qué produce el Perú? Produce minerales, produce elementos propios de la naturaleza que denominamos productos primarios. Producimos también, tenemos una industria pequeña, producimos en minería. Entonces todos los aspectos productivos que generan empleo, rentas, consumo, ahorro, inversión son analizados de manera conjunta en la perspectiva macroeconómica. Y en la perspectiva microeconómica se analiza a la empresa, a la familia, al banco, a la transnacional, pero de manera individual. Entonces, ¿qué es la productividad? Correcto, es producir más en menos tiempo, o también es producir más en el mismo tiempo. Esta empresa producía 10.000 al día, ahora ese mismo día, en las mismas 8 horas, está produciendo 12.000, por lo tanto aumentó su productividad. Entonces, estimados trabajadores, decimos, ¿no? Hemos estado produciendo 10.000 de nuestros productos y los hemos estado vendiendo, pero ahora, con la nueva máquina y con el esfuerzo de ustedes porque se han preparado al utilizar la nueva tecnología, ahora estamos produciendo 15.000. Eso da lugar a aumentarles el sueldo. Pero si la empresa produce 10.000, ¿cómo les aumentas el sueldo? Entonces, produciendo lo mismo, es imposible aumentar sueldos. ¿Cómo aumentamos el sueldo? Cuando generamos mayor productividad. Entonces, en el Perú, ¿la productividad está creciendo? Les comento que hace 2 años, ya van a ser 3 años ya, que la productividad peruana no avanza. No está creciendo la productividad ni la competitividad en el Perú. Por lo tanto, ¿podríamos aumentar sueldos así? Por eso estamos un poco estancados. Entonces, el problema está en generar inversión, porque solamente a través de la inversión vas a inyectarle dinero a una mayor producción. Entonces, a partir de acá, vamos a utilizar la frontera de posibilidades de producción como modelo económico para comprender cómo es que justamente este modelo se va a interpretar desde el plano esencialmente microeconómico. Entonces, para ello vamos a acudir a una historia. ¿Recuerdan ustedes a este señor? Es el señor Tom Hanks, que hizo una película hace algunos años. La película era Náufrago, que narraba la historia de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es un marinero, pues, que va a quedar destruido el barco donde venía él transportándose y finalmente va a quedar varado en una isla solo, sin dinero, sin comida, prácticamente solo en una isla, prácticamente desprovisto de cualquier tipo de recurso.
Entonces, ¿qué decisiones va a tener y cómo se va a relacionar con la economía? Entonces, este señor lo que hace es que primero comienza a contar los días, van pasando los días, por ahí ve un riachuelo donde ya van bebiendo un poco de agua, pero lo importante que va a hacer este señor va a ser tomar ciertas decisiones. Y esas decisiones que va a tomar este señor nos van a ayudar a explicar lo que son los bienes de capital y cuál es la perspectiva de ahorro de una sociedad. Entonces este señor decide salir ahí al bosque cercano que tiene a mano y comienza a ver que existen unos frutillos, unas frutillas, y las comienza a comer de poco en poco y se va alimentando de ese modo. Por lo tanto, estas frutillas, cuando él camina, logra obtener 10 frutillas al día y se come las 10 frutillas al día y con eso ya contenta el hambre. Siguen pasando los días, consigue al día siguiente 10 frutillas, consume las 10 y continúan los días de ese modo. Pero ¿qué es lo que sucede? En algún momento piensa y dice, necesito hacer otras cosas, entonces voy a hacer un cambio. Consume 10 frutillas al día siguiente, produce 10 frutillas al día siguiente y consume 7. Por lo tanto, ha guardado 3 para el día siguiente. En la mañana siguiente, en la mañana próxima, sale al bosque, obtiene 10 frutillas, guarda 3, consume 7 y ya tiene 6 ahorradas. El tercer día se da cuenta de que ha ahorrado 9 frutillas, por lo tanto ya está asegurada la comida del día de hoy y ese día ya no va a sacar ninguna frutilla más. Se va a subir a un árbol, va a arrancar una rama de las más altas, de las más grandes, y la va a pulimentar, le va a hacer una especie de gancho en la parte superior y lógicamente se va a transformar esta rama en un palo con un gancho en la parte superior. Al día siguiente se va con esa herramienta, se va a obtener frutillas, pero con esta herramienta logra alcanzar la parte más alta de los árboles y obtiene las frutillas de manera más rápida. Por lo tanto, produce con menor tiempo, produce más durante un día. A partir del uso de esta herramienta, ahora produce 15, consume 7, guarda 8 y tiene asegurado un día sin tener que recolectar frutillas. Por lo tanto, ese día construye un arpón. Pasan los días, continúa produciendo 15, porque ya tiene una tecnología nueva, ya tiene un bien de capital, por lo tanto consume 7 y va ahorrando 8, y en los días que le quedan, porque ha asegurado el alimento del día próximo, construye una casa, construye una red, y se va haciendo de elementos que le van a ayudar a producir más. Por lo tanto, en el mundo, ¿cómo funciona y cuál es la lección de este modelo económico? La lección es que tenemos que organizar cuánto producimos. Entonces, ustedes tienen un sueldo. El sueldo es la retribución a lo que usted está produciendo. De ese sueldo, ¿cuánto están consumiendo? ¿Y cuánto están ahorrando? Pero lo importante no solamente es tener el ahorro. Lo importante es que este ahorro en algún momento se constituya como un bien de capital. Y cuando el ahorro se constituye como bien de capital, le denominamos inversión. ¿Y qué hace un bien de capital? Incrementa notablemente la producción. Por lo tanto, fíjense ustedes, con una historia tan simple, cómo podemos abordar el ámbito de uno de los modelos más importantes de la economía, que es este de frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Esta persona va a reinvertir lo que ha acumulado, el tiempo que tiene ahora, en lograr nuevas tecnologías. Pero siempre tiene que elegir. Entonces, ¿cuál fue la elección? Dejar de consumir todo para ahorrar un poco y a partir de ahí dedicar el tiempo a otras actividades, ya no a producir, sino a otras actividades para crear bienes de capital. Y con los bienes de capital ahora puede pescar, ahora puede subir a los árboles, puede generar un conjunto de variantes en su capacidad productiva.
Por lo tanto, si graficamos matemáticamente, porque todo modelo debe ser graficado, decimos que este señor finalmente, fíjense ustedes, se va a producir cocos o se va a producir peces. Lógicamente se irá a pescar o se irá a subir a los árboles y sacar cocos de las palmeras que están ahí en la isla. Si todo el día utiliza el tiempo para sacar cocos, obtendrá 30 cocos al día. Pero si todos los días, si todo el día se dedica a pescar, obtendrá 40 peces. Pero ¿qué pasa si quiere producir a medias? La mitad del tiempo en una actividad y la mitad del tiempo en otra actividad. Por lo tanto, podrá combinar su posibilidad de producción. En la medida que deje de producir cocos, incrementará la producción de peces. Lógicamente, si se queda descansando, la productividad baja a B. Con lo que tiene de herramientas, lo máximo que puede producir en un día de trabajo es C o es A. Pero es muy difícil que pueda producir en D. Por lo tanto, fíjense ustedes, esa es la explicación de la frontera de posibilidades de producción. Un punto esencial: no todos producen igual. No todos los países producen igual, ni todas las personas producen igual. Hay personas más productivas y hay personas menos productivas. Hay países más productivos y hay países menos productivos. ¿Y de qué depende la productividad del país? Va a depender de la utilización de bienes de capital, de la capacidad de ahorro de una sociedad. Entonces, ¿quién tiene más productividad? Ahí viene la pregunta del examen. Hay una pregunta del examen que te pone el ejemplo de dos países y te dice que un país con determinada cantidad de mano de obra produce una cantidad de bienes, mientras que otro país produce una cantidad menor. Por lo tanto, identificas qué país produce más, porque el ejemplo es bastante sencillo, y determinas quién tiene una ventaja en el ámbito productivo. Entonces ahí va hay una pregunta relacionada a este tema. Entonces, ¿cómo se producen las innovaciones? Fíjense, acá la cantidad de cocos aumentó de 30 a 33, mientras que los peces fueron de 40 a 50. Entonces aquí hay una innovación tecnológica. Cada vez que la frontera de posibilidades de producción aumenta o se desplaza a la derecha, es porque ha existido una innovación tecnológica. Pero esa innovación, ¿dónde ha resultado más impactante? ¿En la producción de cocos o en la producción de peces? Imaginen ustedes que esta ha sido una red. Entonces, a partir del día de hoy, el señor irá a producir y con la red logra 10 peces más. Mientras que con la red busca tirar la red hacia la parte alta de los cocos y extrae 3 más de lo habitual. Por lo tanto, las tecnologías también se adaptan a cierto tipo de actividades productivas. Otra aplicación del costo de oportunidad está dada en esta formulita que es bastante simple. A ver, vamos a verla. La renta es el ingreso que todos nosotros tenemos. A ver, la pregunta es, ¿de dónde provienen los ingresos que un hogar pueda tener? Entonces, fíjense, estamos viendo el modelo de frontera de posibilidades de producción, pero ya entramos a otro modelo más. Este es un modelo de renta. ¿Y cómo es este modelo de renta? Es bastante sencillo. A ver, te explico. La renta es lo que tenemos por ingresos, ¿correcto? Te pregunto, ¿de dónde vienen los ingresos de una familia? A ver, ¿de dónde provienen los ingresos de una familia? ¿Cómo hace una familia para generar ingresos? A ver, primera posibilidad. La familia decide enviar al papá a trabajar. Por lo tanto, el papá trae un sueldo. ¿Correcto? Entonces el papá trae un sueldo. Bueno, la mamá se queda en la casa, pero no se queda sin hacer nada. Ha abierto un salón de belleza, ha abierto un internet, abrió de repente algún negocio pequeño, una panadería, una pastelería, un pequeño restaurante. Por lo tanto, la señora también ha registrado su número de RU, ha hecho su propio negocio. Por lo tanto, la renta también viene de lo obtenido de hacer un negocio. Pero esta familia es interesante en su desafío a la realidad y ha hecho lo siguiente.
como tenían una puerta enrollable al costado, han abierto también un negocio, pero que no es de ellos, es una tienda alquilada. Por lo tanto, todos los meses termina el mes, el papá trae el sueldo, la mamá tiene sus ingresos del internet que ha abierto, y al costado han alquilado una parte de la vivienda que también genera rentas. Por lo tanto, miren ustedes cómo estos señores están obteniendo dinero. Al mes una parte se va para consumir y una parte se va para ahorrar. Ahora viene la pregunta del millón. Una pregunta, ¿qué es primero, el consumo o el ahorro? ¿Qué hacemos primero? ¿Programamos el consumo o programamos el ahorro? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen ustedes? A ver, vamos a la vida real. Acá la economía ya toma vida real. ¿Ya? La economía ya tiene que aterrizar en lo que nosotros estamos llevando por vida, en nuestra vida. Correcto, el consumo. Muy bien, el consumo siempre es primero. ¿Correcto? Entonces, no cierren tanto el puño, ni abran demasiado la mano. Que no se vaya todo el dinero, pero vivan bien. Al momento de hacer economía no quiere decir que cierras el puño y que de aquí no salen ni 10 céntimos. No, no, no. Hay que vivir bien, pero con lo óptimo. Entonces vamos a hacerles un test. ¿Usted realmente consume óptimamente? ¿Quieren saber ustedes si consumen óptimamente? Hoy día, antes de las 10 de la noche, bajo la prueba que vamos a hacer, y con el raciocinio que tú vas a incorporar a lo que tú estás haciendo en tus decisiones económicas, vas a determinar cómo está tu consumo. Y no necesitamos acá ninguna relación de derivadas, integrales, no, nada de ello. De manera muy sencilla, ¿ya? Entonces, el consumo más el ahorro es la renta. Una parte consumimos, una parte ahorramos. Entonces, ¿quieren saber si están consumiendo óptimamente? ¿Sí o no? A ver, vamos amigos, pero tienen que colaborar en esto. Si ustedes no colaboran, no va a salir la actividad que vamos a hacer. Muy bien Jesús. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vayan a su refrigerador terminando la clase, abran el refrigerador y contemplen lo que hay ahí adentro. En el refrigerador se van a dar cuenta de que hay algunos alimentos que ya no se pueden consumir, por lo tanto ya deberían salir de ahí. Hay algunas verduras que ya pasó el tiempo y ya no están en las mejores condiciones, por lo tanto ya nadie las va a consumir. Hay una botella de 2 o 3 productos que se abrieron en la Navidad y al día de hoy incluso ya les llegó la fecha de vencimiento. Ahora agarren un cuadernito y comiencen a valorar cuánto cuesta cada uno de los elementos que van a ustedes a partir de ahora depositar en la basura. Luego abran su ropero y en el ropero van a ver ustedes cuánta de la ropa que está ahí que ustedes no se ponen hace 2 años, o algunas cosas que están guardadas por ahí como recuerdos de un ayer, ¿no? Que ya no nos quedan incluso, porque algunos han engordado, otros han hecho ciertos cambios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no te pones cierta ropa, pero está ahí. Y si sigues abriendo los cajones y si sigues explorando la casa, a ver, nos vamos a ir dando cuenta cuántas cosas han comprado y que finalmente no las están utilizando. La economía se organiza desde el hogar. La economía se organiza primero con lo simple. Por lo tanto, en referencia al consumo, ¿cuánto estamos desperdiciando? Entonces, abran el refrigerador, abran el ropero, comiencen a ver, comiencen a sacar las cosas que están guardadas hace tiempo. La pregunta es, ¿cuánto estamos dejando de optimizar ahí? Entonces, si el consumo no está organizado, el ahorro jamás va a estar organizado. ¿Correcto? Si el consumo no se organiza bien, el ahorro no va a estar organizado. Entonces, ahora, ¿el ahorrar es progreso? ¿Ahorro es progreso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Ahorro es progreso? Puede ser sí o puede ser no. ¿Y por qué? Miren, estamos ahorrando entonces, ya tenemos ahorrado 1 mes, 2 meses, 3 meses y llega tu cumpleaños. Llegan los grandes amigos, los excelentes amigos de toda la vida.
y a los buenos amigos hay que atenderlos bien. Por lo tanto, el hermano le dice, oye, ya pues de una vez, ponte algo, han venido los amigos, saca de una vez, vámonos a una discoteca. No, pero yo no tengo dinero. Ya, pero tú tienes, hasta ahí tienes tu dinero guardado. Ya, saca un poco, no seas así. Lo convencen al amigo. Este ahorro se convierte en consumo futuro y no sirvió de nada. Por lo tanto, tener ahorro no es que ya tienes, ahora sí, ya salimos y despegamos económicamente. No. El ahorro tiene que transformarse en inversión para que realmente se cumpla el sueño. Por lo tanto, la inversión tiene que tener nombre. Y dices, quiero comprarme un carro. ¿Por qué? Porque teniendo un carro voy a generar un menor costo en el transporte, entonces vale la pena. O si el ahorro te va a llevar a la inversión para aumentar rentas. Tengo la casa, quiero construir aquí al costado una tienda o quiero hacer una transformación de tal modo que de acá a 2 meses ya lo estoy alquilando. Ahí has hecho una transformación, por lo tanto ahí estás invirtiendo. Entonces la inversión transforma la vida, transforma la renta futura. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos hogares peruanos? La formulita, esta formulita que es un modelo económico, fíjense que nos está ayudando a explicar la realidad, ¿eh? Fíjense qué sucede. Este señor obtiene las rentas, viene el consumo, viene el ahorro y viene D. ¿Y qué es D? ¿Qué es D? Deuda. Uy, entonces, ¿y cómo haces con tus ingresos del mes? Bueno, una parte es para consumir, pagar el colegio, pagar de repente los alimentos, el alquiler de la casa, N cosas. Ahorramos un poco, pero ahora ya no puedo ahorrar nada porque tengo que ir al banco y pagar mi cuenta. Deuda. La pregunta es, ¿la deuda es buena o es mala? ¿La deuda es buena o es mala? Igual que la inversión, la deuda puede ser buena si baja tus costos en el futuro. Si te adeudaste para bajar los costos en el futuro, vale la pena adeudarte. Entonces me adeudo y lo que gastaba en una determinada actividad, que eran 1000 soles, ahora a partir de la deuda y a partir de la inversión, ahora ya no gasto 1000, ahora gasto 500 y tengo 500 para ahorrar futuramente. Valió la pena la deuda. O si la deuda aumenta tus rentas, entonces logras generar una actividad que en el futuro te da más dinero. Entonces has transformado tu formulita de la renta, la has transformado positivamente, si es que la deuda te ayuda a consolidar el sueño de una casa y en el futuro rentabilizar. O de lo contrario, le bajas los costos a la estructura de gastos que tienes actualmente. Entonces, fíjense, esta formulita de acá tiene mucha relación con este amigo que también decidió producción, consumo, ahorro. Renta es igual a consumo más ahorro. Por lo tanto, fíjense ustedes, renta es igual a consumo más ahorro. Volvemos a la historia que inició esta clase. La renta es igual al consumo más el ahorro, pero de ahí viene el bien de capital que finalmente cambia las cosas. Y fíjense por acá, la renta nos lleva al consumo, al ahorro y al bien de capital a través de la inversión que cambia la vida de las personas. Por lo tanto, fíjense ustedes, hemos hecho acá un jueguito nada más con 2 modelos económicos. El modelo de renta lo hemos incorporado al modelo de frontera de posibilidades de producción. Y los 2 modelos de organización económica que tenemos hoy en día son el capitalismo y el socialismo. Aún vivos ambos, aún con sus posturas, ¿no? El socialismo tiene una postura comunista que nos lleva a la planificación central defendida por el señor Marx en 1818 con el libro El Capital. Entonces estos señores nos dicen de que el pueblo tiene que es el dueño de todos los elementos productivos y el pueblo es el Estado. Finalmente es igual para todos, ¿no? Hay que repartir las riquezas entre todos por igual. Pero finalmente este modelo no incentivaba la innovación, no incentivaba la investigación y finalmente este modelo termina pues repartiendo pobreza para todos por igual. Mientras que el capitalismo dentro de sí, fíjense, el capitalismo dentro de sí tiene 2 modelos adicionales.
El primer modelo es el liberalismo económico que surgió con Adam Smith, donde se dice de que el mercado tiene que funcionar libremente. Mientras que una parte del capitalismo dice, entonces, no, el Estado, la economía no puede funcionar libremente. Es importante que el Estado intervenga. En 1933, después de la gran crisis, nace la figura de Keynes. Este inglés llega a Estados Unidos y resuelve el problema de la gran crisis. ¿Y cuál es la medida que tomó o que propuso Keynes? Que el Estado gastara en la economía, que el Estado contratara a las personas y les pagara. Entonces, aunque ustedes no crean, ¿cuál fue la solución que plantea Keynes? Dijo, Estados Unidos en este tiempo dejó de producir. Al dejar de producir, la generación de empleo cae. Por lo tanto, cae la producción, cae el trabajo, ¿no? Cae el empleo, cae la renta, cae la inversión y cae el consumo. Entonces Keynes dijo, tenemos que reactivar este concepto. Si volvemos atrás para explicarlo en este modelo, fíjense, lo explicamos de este modo. La producción en Estados Unidos cae, el empleo también, las rentas lógicamente también cayeron, el consumo, el ahorro y la inversión se fueron para abajo. Entonces, ¿qué hizo Keynes? Empresario, ¿tienes para invertir? La respuesta era no. Consumidor, señor miembro de familia, jefe de familia, ¿tiene para invertir? No, no tengo para invertir porque no tengo empleo. Empresario, ¿tienes para invertir? No, no tengo para invertir no, porque no puedo producir porque nadie me compra. Como todo el mundo está empobrecido, nadie me compra. Keynes, ¿qué dijo? Que intervenga el Estado. ¿Y cuál fue el rol del Estado? Hoy día contratamos a muchos trabajadores y les pagamos. ¿Y qué van a hacer esos trabajadores? Bueno, que hoy día caben una zanja. Y los trabajadores comenzaron a hacer una zanja y les pagaron por ello. Y al día siguiente, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente los contratamos y hoy día los contratamos para tapar la zanja. ¿Qué cosa? O sea, me pagas primero por abrir la zanja y al día siguiente me pagas por tapar la zanja. Sí, te voy a pagar. ¿Y qué se logró con ello? Se logró que incrementara la renta y el trabajador que tenía dinero cuando hizo la zanja y cuando tapó la zanja, se fue a la tienda y comenzó a comprar. Y al comprar una parte, dijo, de repente puede volver la crisis, mejor guardo una parte. Y a partir de ahí las empresas comenzaron a vender y se generó una recomposición de la inversión y a partir de ahí la producción en Estados Unidos comenzó a ser fuerte. Pero esto lógicamente no fue solamente el hecho de hacer zanjas y tapar zanjas al día siguiente, sino que Estados Unidos de manera muy inteligente comenzó a invertir en infraestructura y ahí se hicieron las carreteras interestatales importantes hidroeléctricas que justamente lograron incrementar notablemente el ámbito de la producción. Por lo tanto, el señor Keynes en el año 1936 le había dado la solución práctica a Estados Unidos de cómo salir de la crisis. Este señor Keynes terminó siendo uno de los más grandes asesores después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1944 y fue uno de los que firmó el Tratado de Bretton Woods a nombre de Inglaterra y Estados Unidos y a partir de ahí el dólar comienza a surgir como la gran moneda del mundo. Fíjense ustedes qué gran cambio dentro de la economía propuso Keynes. Hoy en día la intervención estatal puede ser, el Estado tiene que intervenir en la economía, pero con un afán regulador, limpiar el mercado para que el libre mercado se pueda combinar también con la intervención estatal. Por último, uno de los importantes modelos que nosotros tenemos dentro de la economía, otro modelo importante, es el flujo circular de la actividad económica. ¿Cómo funciona este flujo circular de la actividad económica? Por un lado tenemos a las empresas, por otro lado tenemos a las familias. Entonces, lógicamente, las empresas incorporan sus bienes en el mercado de bienes y servicios. Entonces a veces nos vamos a los supermercados y ahí tenemos cantidad de empresas, cantidad de bienes puestos en vitrina. Lógicamente los hogares pasean por estos centros comerciales y van a comprar. Entonces los hogares le compran a las empresas. Pero por otro lado está el mercado de factores de producción, donde los hogares le venden su trabajo a las empresas. Entonces, ¿dónde trabaja usted?
Entonces yo trabajo en tal empresa y la empresa tal me paga el sueldo. Entonces tú le estás vendiendo a la empresa tu trabajo. El agricultor le vende ciertos recursos. Entonces los hogares le venden tierra, trabajo y capital a las empresas, y estas empresas hacen que estos factores productivos se transformen y finalmente comienza a girar la economía. Entonces, a partir de ahí comenzamos a tener un círculo interesante, donde los bienes y servicios comienzan a circular. Hay una pregunta acá, ¿y qué es el apalancamiento? Muy bien, vamos a volver a esta formulita para explicar lo que es el apalancamiento. Miren, el banco te va a dar un crédito y te vas a hacer una deuda, pero al dar dinero el banco a una empresa o a una persona entra en una situación de riesgo. ¿Me devolverá o no me devolverá? Por lo tanto, el banco, antes de prestarte, pide que se constituya una garantía, ¿correcto? Entonces, ¿qué decimos? ¿Tienes una garantía? ¿Tienes una casa? ¿Tienes un terreno? ¿Tienes un departamento? No, no tengo. Entonces no tienes apalancamiento financiero. No tienes un apoyo que te respalde. Entonces, la otra persona dice, yo sí tengo mi casa. Entonces contigo podemos hacer la operación. Pero da la casualidad de que este señor ya recibió dinero del banco y ha puesto su propiedad en garantía. Por lo tanto, está en un crédito hipotecario. De repente se está comprando una casa. Entonces, este señor todos los meses le está pagando al banco. Entonces, este señor gana 4.000 soles. De los 4.000 soles, imaginemos que 2.000 se van para el banco. Todos los meses de los 4.000 soles de ingreso, 2.000 se van para el pago del banco. Y solamente tiene 2.000 soles. Por ahí viene un amigo y le dices, hey, tú ganas 4.000, hagamos un negocio. No puedo, le dice. ¿Y por qué no vas a poder? Es que no tengo dinero. Uy, ¿verdad? No tienes dinero. Pues no, entonces lamentablemente no vas a poder invertir porque había un negocio acá que podíamos hacer, pero invierte algo. Es que no tengo dinero. Mira, 2.000 se van para el banco y 2.000 tengo yo aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Pero ¿sabes qué? En 2 meses me libero de la cuenta. En 2 meses le termino de pagar al banco y libero ese bien. Por lo tanto, mis 4.000 soles ya ingresan a mi bolsillo normalmente y tengo la propiedad para volver a hipotecarla. Entonces, cuando tenga la propiedad, tengo apalancamiento financiero. Tengo un elemento para que se pueda constituir como una garantía y a partir de esa garantía lograr la inversión que había pensado. Y para ir terminando ya la clase del día de hoy, vamos a explicar las fijas del examen. ¿Qué son ventajas absolutas? Una ventaja absoluta es aquella donde nadie te va a poder ganar. Entonces, ¿en qué eres bueno y los demás no te van a poder ganar? ¿Correcto? ¿En qué eres bueno y los demás en qué no te van a poder ganar? Si hablamos de país, el Perú, ¿en qué tiene ventaja absoluta? ¿En qué nadie nos va a poder ganar? La ventaja absoluta la da Dios. ¿Ya? La ventaja, acuérdate de ello. La ventaja absoluta la da Dios porque la ventaja absoluta tiene que ver con el clima, con la ubicación de un país en determinada zona geográfica. Por lo tanto, el Perú tiene sus Andes, ¿no? Los Andes peruanos, y a partir de ahí tenemos minerales. Y por lo tanto, tener cobre, tener plata y tener oro es una ventaja absoluta. No todos los países tienen estos recursos. Venezuela tiene una ventaja absoluta, que es el petróleo. Arabia tiene esa ventaja absoluta de tener petróleo, pero hay países que no tienen nada, como Japón, por lo tanto Japón no tiene ventaja absoluta. Es más, el mar que está frente a Japón, el mar que está frente a China, es un mar desabastecido porque tal ha sido el consumo que el mar en esos lugares no produce como sí produce el mar peruano, por lo tanto ahí tenemos ventajas absolutas. Entonces las ventajas absolutas son aquellas que provienen del clima, provienen de una ubicación esencial en el ámbito de la localización de los negocios, donde nadie te va a poder ganar. Ejemplo, tú tienes una propiedad. Sí, tengo una propiedad. ¿Y dónde está tu propiedad? Mi propiedad está en Gamarra. Uy, ¿qué tal ventaja absoluta tienes?
tienes una ventaja ya bendecida por Dios. ¿Y tu casa dónde está? Bueno, la casa que yo tengo está un poco apartada de la ciudad. Bueno, no es una ventaja absoluta posiblemente. Por lo tanto, la ventaja absoluta es la que viene prácticamente bendecida por Dios. David Ricardo hizo un análisis justamente de las tierras. Y él decía que algunas tierras son más productivas que otras. La tierra que está cercana al río, cercana a la carretera, tiene ventaja frente a la que está en el cerro y que está un tanto apartada. Por lo tanto, David Ricardo comienza a comparar los costos. ¿Correcto? Comienza a comparar los costos. ¿Cuánto cuesta producir en la tierra baja? ¿Cuánto cuesta producir en la tierra alta? Y a partir de ahí comienza a analizar las ventajas comparativas. Entonces, si vamos a ampliar un poco uno de los ejemplos de ventaja absoluta, comparemos cómo es el mundo. Hemisferio sur, hemisferio norte. Actualmente el hemisferio norte, ¿en qué clima está? ¿En qué estación del año están? ¿Recuerdan ustedes? Hace poco pasó Papá Noel, Santa Claus, por América del Norte. ¿En qué estación están ellos actualmente? Actualmente todo el norte está lleno de hielo, están las heladas, Europa también, están en invierno. La pregunta es, ¿en invierno produce Estados Unidos? ¿Produce Europa? ¿Produce Asia? La producción en invierno cae notablemente en estos países. Por lo tanto, y nosotros en América del Sur estamos en invierno, en verano. Estamos en un verano medio raro, ¿no? En la posición de la Tierra, supuestamente Lima está en verano. Bueno, en el Perú los cambios no son tan notables, no son tan diferenciados como en el norte. Por lo tanto, nuestro invierno seguimos produciendo, el campo sigue dando frutos. Por lo tanto, nosotros tenemos una ventaja absoluta, que es la producción en contraestación. Mientras que aquí en el norte están con todo desabastecido porque todo está lleno de nieve y el campo no produce, en el Perú, en el sur de África, en Oceanía, sí se está produciendo porque el clima es distinto. Por lo tanto, ahí tenemos una gran ventaja absoluta. Es así como en Estados Unidos ahora viene 14 de febrero, todavía la nieve va a estar por ahí presente. La pregunta es, en 14 de febrero, ciertas ciudades de Estados Unidos o ciertos jóvenes en Estados Unidos, ¿qué le van a regalar a su enamorada cuando les pida una rosa? Lamentablemente, al estar en el norte, la rosa va a tener que ser importada, porque en muchos estados de Estados Unidos la producción de rosas no se va a dar en esta temporada del año. Por lo tanto, lo único que les queda es importar. ¿De dónde? Rosas colombianas, rosas ecuatorianas. ¿Y por qué? Porque hay una ventaja absoluta que se denomina clima. Por lo tanto, el 14 de febrero, las rosas ecuatorianas y las rosas colombianas van a estar en los mercados americanos, generando justamente el ejemplo de una ventaja absoluta. Y una ventaja comparativa es cuando dos países se comparan en cuánto le cuesta producir el uno al otro. Entonces, ¿cuánto le cuesta producir al Perú una tonelada de hierro o de cobre? ¿Cuánto le cuesta al Perú producir una tonelada de cobre? ¿Y cuánto le cuesta a Chile producir una tonelada de cobre? Por lo tanto, al que le sale más barato, tendrá una ventaja comparativa. ¿Qué hace la ventaja comparativa? Compara costos de producción. ¿Y qué es una ventaja competitiva? Es una ventaja hecha con calidad. Entonces, ¿qué producto finalmente tiende a ser el más cualificado? ¿Una zapatilla Nike o una zapatilla de marca ABC? De repente que proviene de China. Entonces, la marca se impone, el marketing direcciona la estrategia de venta, por lo tanto ingresan estos señores con grandes marcas. Entonces, entrar a una ventaja competitiva es construir una marca, es construir calidad. Las marcas tienen calidad, y las que no tienen marca, ¿tendrán calidad? La pregunta es, ¿el producto que no tiene marca reconocida tiene calidad? Bueno, ahí es cuestión de suerte. Puede ser que sí, puede ser que no. Por lo tanto, la ventaja competitiva es difícil de igualar, única,
posible de mantener, netamente superior a la competencia, aplicable a varias situaciones de mercado. Bueno, esto es lo que dice la teoría. ¿Y qué dice la práctica? La práctica nos habla de un país como China, que ha comenzado a utilizar una ventaja comparativa, líder en costos bajos, y a partir de ser líder en costos bajos, está tratando de llevar algunas marcas de chinas que son poco conocidas a lo que es el panorama de una ventaja competitiva, y a partir de ahí China ha comenzado a competir con algunas marcas transnacionales importantes. Hoy en día te vas a una ferretería y compras un foco ahorrador y le preguntas al señor si tiene un foco ahorrador Philips, y él te dice, sí, acá tengo el Philips. Y no tienes algo más barato que el Philips, y te saca un foco idéntico al Philips, idéntico, y te dice, este de acá no es Philips, pero es chino. Y tú miras, los dos son iguales. La pregunta es, para que sean dos focos iguales, ¿sucederá lo mismo que sucede con los hermanos gemelos? ¿Que los dos son iguales que porque provienen de la misma madre? La verdad que eso sí es cierto. Los dos focos son iguales porque han sido producidos por la misma máquina, aunque usted no lo crea. Si tienes un foco Philips, lógicamente se ha producido con un tipo de máquina. Y si tienes un foco idéntico al Philips, también se ha producido con la misma máquina. Entonces, ¿cuál es el punto? China, hace unos años atrás, incorporó la estrategia de transferencia tecnológica. Pero qué bonito suena, transferencia tecnológica. Pero ¿qué hizo China? China amenazó a Philips y le dijo, Philips, ¿quieres seguir estando acá en China? Acá en China la mano de obra es barata, no te cobro impuestos, no tienes gastos ambientales, por lo tanto, ¿quieres seguir produciendo? Muy bien, si te quieres quedar, ¿qué vas a importar? ¿Qué vas a traer para producir? Philips le dice, voy a traer una máquina. Bueno, voy a traer 10 de estas máquinas que producen focos ahorradores. Muy bien, ¿sabes qué vamos a hacer? Vas a traer 20 máquinas. 10 me las vas a dar a mí y 10 te las quedas tú y sigues produciendo. Oye, chino, no seas así, chino, tú me estás arrebatando las máquinas con las que produzco. Sí, ¿sabes qué? Si no quieres, te vas. ¿Qué ha tenido que hacer Philips? Philips le ha tenido que dejar al chino la máquina con la que produce focos ahorradores. Por eso tú ves focos ahorradores Philips y focos ahorradores chinos, y ambos son iguales. Y por eso vas a la tienda y encuentras un rodaje para un determinado carro y te dice, este mismo rodaje, idéntico, igualito, pero en marca china. ¿Crees que han sido dos máquinas distintas para producir el mismo producto? No. Lo que ha sucedido es que China ha incorporado hace años atrás, hace unos 5 o 7 años atrás, la estrategia de transferencia tecnológica, que está logrando hacer de una ventaja comparativa una ventaja competitiva en el futuro. Por lo tanto, no es que un país comienza con una ventaja y va a morir con esa ventaja. Las ventajas son transformables en el tiempo y los chinos son muy versátiles para hacer este tipo de cambios. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco por su asistencia. Espero que esta clase les haya resultado útil para los propósitos que tienen dentro de su profesión. Es importante que la economía se internalice en la mente de ustedes, porque la economía no es de los economistas, la economía es de todos los que tenemos decisiones financieras, decisiones de todos los días. Bueno, muchas gracias. Ya tienen ustedes en esta clase las fijas del examen. Así es que todo queda bien. Todo se ha explicado. El examen ya está resuelto con esta videoclase. Repasen de todas maneras el texto de economía, que les va a ayudar a incorporar algunos conceptos o a fijar algunas ideas importantes sobre lo que es justamente el comportamiento de la economía. Bueno, muchas gracias. La próxima semana los espero también entregándoles las fijas, y para cualquier consulta que quieran hacer, no duden en comunicarse a través del correo electrónico. ¿Correcto? Muchas gracias y hasta la semana siguiente.